escapar de la boca del... Yeah. Esto es libertad en el desierto. Yeah. 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 Bajo cadena nació nuestro clamor. La noche era larga, pesado el dolor, pero Dios escuchó desde la eternidad. Y el éxodo comenzó con autoridad. En el mar hiciste maravillas, Señor. Abriste camino con tu gran poder. Cordial saludo para todos, un abrazo muy especial de parte del teacher. Continuamos en estas hermosas clases del segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Y vamos paso a paso, creciendo, entendiendo, disfrutando la lectura y lo más importante, conociendo la voluntad de Dios a través de estas hermosas historias de los libros de la Biblia. Un saludo para las personas que nos ven en cualquier parte de Latinoamérica, en Europa, un abrazo muy especial, los que están en México, en Estados Unidos, en Ecuador. Dios bendiga sus vidas de una manera muy especial y aquí en todo Colombia. Como siempre, comenzamos con una corta oración y luego nos vamos a este viaje precioso del libro de Éxodo. Padre, en Cristo Jesús, te doy gracias por cada corazón, por cada vida. Te pido que traigas tiempos de estabilidad, de gozo, de paz, que traigas un deleite maravilloso al corazón de cada estudiante. Te pido que te lleves toda pesadez, todo desánimo y que despiertes, Dios, ese anhelo profundo de estudiar, de leer y disfrutar las Escrituras a través de un tiempo tan maravilloso como este. En Cristo Jesús, amén y amén. Un saludo nuevamente para todas las personas. Me gozo compartir con todos ustedes y espero que este mensaje sea muy, pero muy edificante. Así que vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 3. Hoy vamos a meditar en este hermoso capítulo. Moisés y la zarza ardiendo. Dice de la siguiente manera. Y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y dice, y condujo el rebaño hacia el otro lado del occidente del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí una zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando miramos estos primeros 6 versos, nos encontramos con un Moisés que tiene una experiencia sobrenatural. Ese momento en el que tiene la más grata y gloriosa experiencia de conocer al Dios de sus antepasados. Recordemos que Moisés venía de Egipto, se había formado y había aprendido allí en la casa de Faraón, orientado por la princesa y por todas las creencias de los egipcios que creían en muchos dioses. Pero después de que Moisés sale de Egipto y se encamina hacia el desierto y se casa con Séfora y empieza una nueva vida, incluso trabajando con su suegro, con el rebaño, allí es un nuevo comienzo para Moisés, pero también es un nuevo comienzo para su vida espiritual. Todos tenemos ese momento de encontrarnos con esa experiencia que nos hace más sensibles a la voz, a la palabra de Dios, y son esos comienzos que nos vuelve y que nos transforma en personas completamente diferentes. Después de tener un encuentro con Dios, ya no somos las mismas personas. Somos
personas con mayor entendimiento, con mayor comprensión, con una fe enorme y con una certeza de que Dios existe, de que es real, de que Él viene a tener con nosotros un encuentro y a dejarnos información, sabiduría, para poder comprender qué quiere Dios con cada uno de nosotros. Y en ese primer encuentro, entonces, Moisés empieza a ver lo que otros no habían visto, a escuchar lo que otros no habían escuchado. Y entonces en el monte de Horeb aparece Dios y dice que aparece como una llama de fuego en medio de una zarza que no se ardía. A él le llama la atención cómo la zarza no se consumía, cómo el fuego permanecía allí latente, vivo, ferviente, y que a través de esa zarza salía una voz, el Dios Todopoderoso en medio de una zarza. Miren, estas experiencias, que Dios aparezca de la manera que apareció a Moisés y que aparezca a través de una zarza, del fuego ardiendo, es parte de las manifestaciones gloriosas, de las manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Recordemos que Dios no tiene un cuerpo, ¿verdad?, sino que es una luz potente, se manifiesta a través del fuego y el fuego toma voz y toma movimiento y poder y autoridad para Dios revelar, ¿verdad?, parte de sus atributos y de su soberanía. Ahora, entonces Dios le dice a Moisés, porque Moisés se siente inquieto, ¿no?, y quiere acercarse para ver en qué consiste todo esto sobrenatural que estaba allí. Y Dios le dice: Moisés, dice, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. Y aquí se manifiesta parte de ese atributo de la santidad, un Dios que se conserva puro, un Dios que se conserva apartado del pecado, del mal. Y esa pureza de Dios empieza a poner allí a Moisés en una condición, ¿verdad?, de detenerse, de no acercarse tanto, de ser cuidadoso, ¿verdad?, de ser prudente, porque no es cualquier manifestación, es la gloriosa manifestación del Dios Todopoderoso, que es fuego consumidor, y que si nos acercamos demasiado podríamos ser consumidos por su glorioso poder. Así que Dios le dice: con calma, aquí vengo a hablar contigo, vengo a tener un momento de revelarte mis propósitos, de revelarte lo que quiero hacer contigo, pero con calma, no te acerques mucho, quítate las sandalias. En otras palabras, busca entrar con reverencia, con respeto ante mi presencia, entendiendo que es el Dios de tus padres, entendiendo que yo soy el mismo Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que después de mucho tiempo, ¿verdad?, de no manifestarse de una manera tan sobrenatural, pues Moisés es quien tiene ese privilegio de tener ese encuentro con Dios. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Claro, Moisés nunca conoció a Abraham, Moisés nunca conoció a Jacob, Moisés nunca conoció a Isaac, pero siempre había escuchado a través de la tradición del pueblo hebreo que ellos fueron aquellos líderes que Dios desde la antigüedad se les reveló, los consideró sus amigos y empezó a establecer con ellos una amistad maravillosa, que creo que es de las experiencias más lindas de los personajes bíblicos que vamos leyendo. Esas personas a las que Dios se les aparece y empieza a construir Dios con ellos una amistad, una relación. Y es un enorme privilegio. Imagínese usted construir una relación a ese nivel tan sobrenatural con el Dios Todopoderoso que se te aparece literal, que te habla, ¿verdad? Hoy nosotros creemos en un Dios que no vemos. Hoy nosotros no tenemos manifestaciones sobrenaturales, que una zarza se prende en fuego. Hoy nosotros tenemos la palabra, tenemos las historias de cada uno de estos antepasados, pero Moisés tuvo ese enorme privilegio de ser de aquellos a los que Dios les revela y les habla de manera
sobrenatural. Hay personas que en el tiempo presente dicen, ¿y por qué Dios no se me aparece? Yo quisiera que se me apareciera de esa manera tan sobrenatural. Pero no podemos olvidar que las personas a las que Dios se les aparece de manera sobrenatural es porque había un llamado enorme, gigante, grande, una misión enorme de liberar a un pueblo de 400 años de esclavitud. No era cualquier cosa, ¿verdad? Así que son personas que Dios se les aparece, pero tuvieron una vida con enorme responsabilidad, con un liderazgo gigante, ¿verdad? Que es de admirar, de respetar, pero les digo una gran verdad, los zapatos de Moisés pesan por un enorme peso de obediencia, de gloria, de responsabilidad, de todo. Y esa manifestación es una manifestación que agrega, escuchen bien, un trabajo arduo, que es el que realmente desarrolló Moisés. Verso 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado su clamor a causa de sus capataces que están allí haciéndolo sufrir, y he decidido, dice Dios, para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra espaciosa, una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, a un lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos y de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, aquí viene entonces la misión. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Lo que les estaba diciendo, esta manifestación sobrenatural de parte de Dios es porque hay una labor grande y porque hay un llamado especial. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y las señales para ti que voy a darte, te voy a enviar allí, y cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en el monte, en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros antepasados me envió a vosotros, tal vez me digan, ¿y cuál es el nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este momento y este capítulo 3 tiene un detalle muy especial, revelador. Es ese primer momento en el que Dios revela su nombre, o en el que Dios revela esa identidad, porque recuerden que el nombre de cada persona refleja la identidad. Y Moisés le dice a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Una pregunta interesante, a la que Dios da una respuesta muy profunda, porque dice, yo soy. En otras palabras, no hay otro Dios. Yo soy el que soy, el verdadero, el único, el real, el todopoderoso. El único Dios que existe realmente es el creador de los cielos y la tierra. De resto, los pueblos paganos siempre se han inventado dioses con sus manos, con su imaginación, siempre se han inventado dioses según la idolatría, el pecado que hay en su corazón. Pero yo soy es el autor de la vida, es el creador de todas las cosas. No es una fábula, no es un cuento, es el verdadero y único Dios. A la hora de decirle yo soy, está diciendo soy el legítimo, soy el auténtico, soy el todopoderoso. Yo soy. Entonces cuando alguien le pregunte a usted cuál es el nombre de Dios, el nombre de Dios es yo soy. Así él mismo lo dice en Génesis capítulo 3, verso 14. Yo soy. Dijo entonces además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es el nombre para siempre, el cual será en memoria de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció diciéndome ciertamente, he visto lo que están haciendo los egipcios con mi pueblo, y he dicho que los voy a sacar de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Es el mensaje que tiene que darle Moisés a los ancianos, a los hebreos, aquellos que habían llegado a una madurez y que estaban esperando la liberación
porque recuerde que fueron muchos años de esclavitud. Y la generación adulta, cuando Moisés es llamado por Dios, es la generación que escucha, que ve y que terminan siendo testigos de lo sobrenatural y del poder que tiene Dios para liberarnos de cualquier tipo de esclavitud. Entonces, escuchen bien. Entonces, dicho esto, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, como lo estaba diciendo, y ellos escucharán tu voz, y tú irás a los ancianos de Israel en Egipto, y les dirás: el Señor Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Ahora pues permíteme que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Pero yo sé, y escuchen esta parte del verso 19, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Y aquí hago un paréntesis. Aquí se estaba enfrentando Moisés a el mayor desafío de su vida. Ir a confrontar a Faraón, de donde él había salido, donde él había sido criado, donde él había sido alimentado, sustentado. Ahora le tocaba el turno de Moisés llegar allí, a este lugar, y decir: es necesario que todos los hermanos míos, todos los hebreos que han sido esclavos por años, es demasiado importante que los dejen ir libres, y yo vengo a traer el mensaje del Dios verdadero para que ustedes dejen ir al pueblo. Claro, Dios sabía que no iba a ser fácil, porque Faraón es el tipo de mentalidad que está cegada de poder, cegada de ambición, y que no entienden sino a la fuerza. Es muy duro decirlo, pero hay seres humanos que no actúan, que no obedecen, que no van a ceder sino a la fuerza. Y a la fuerza que Dios sabe manifestar, porque sabe Dios dónde quebrantar al ser humano. Mientras más soberbio, más orgulloso, mientras más arrogante sea un ser humano, y Dios quiere llevar a cabo un plan, y esa persona está en medio de lo que Dios quiere sacar adelante, entonces va a conocer a un Dios que sabe quebrantar, humillar el corazón del ser humano. Pero ¿cuántas personas hoy en la vida cotidiana no obedecen sino por la fuerza? Porque con las palabras diplomáticas, con el diálogo, con la paciencia, con la repetición, con la exhortación, no hacen caso. Miren, hay países y hay autoridades, incluso hay presidentes que han caído en un régimen y que han entrado en un autoritarismo, que han entrado en una condición rebelde, y que no es con diálogos. Se tiene que intervenir de manera violenta, de manera fuerte, de manera militar, para poder desarmar a quien está aferrado al poder, que no lo va a querer soltar y que no va a ceder. Y que en esta experiencia era Moisés el que venía a decirle a Faraón: el Dios, o sea, el dueño de todo, está diciendo que deje ir al pueblo que le pertenece. Y aún el dueño de todo diciéndole a Faraón que suelte lo que le pertenece, Faraón se resistía a no dejar ir lo que le pertenece a Dios. ¿Cuántos seres humanos hoy resisten a Dios, se oponen a Dios, contienden con Dios y buscan la manera de resistir lo que Dios ya ha determinado? Y el desgaste más miedoso se experimenta cuando usted busca en sus fuerzas humanas y en su poder humano y en su inteligencia humana resistir la potencia y el poder soberano de Dios. Pero mire lo que le dijo Dios a Moisés: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y que después de esto os dejará ir. Dios tenía que enviar esos prodigios, tenía que herir a Egipto prácticamente de muerte, para que se doblegara y soltara lo que le pertenece a Dios, que eran los israelitas. Y haré a este pueblo, escuche bien, y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando ustedes se vayan, yo os iré con, escuchen bien, no se irán con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina, a la que vive
al lado de su casa, objetos de plata, objetos de oro, vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Tremendo. Este es un momento de restitución. Los israelitas habían trabajado por años para los egipcios. Habían entregado sus vidas, sus hijos, su juventud, sus mujeres, trabajando arduamente por un pueblo extranjero como los egipcios. Y aquí viene Dios haciendo justicia. Aquí aparece Dios para decir: devuelvan lo que les pertenece a los hebreos, el oro, la plata, el vestido. Y Dios no los dejó regresar a la tierra prometida con las manos vacías. Dios llenó las manos de los hebreos de bendiciones, y de esa manera cruzaron el mar y llegaron a un nuevo comienzo. Dios sabe equiparnos, Dios sabe proveernos, Él sabe darnos la gracia que necesitamos para enfrentarnos a los tiempos difíciles. Pero Dios no deja a sus hijos con las manos vacías. Pues ¿cómo? El Dios abundante y glorioso sabe cómo poner en nuestras manos los recursos y la provisión que necesitamos para el camino que tenemos por delante. Cuando yo leo estas páginas digo: ¿cómo dudar? ¿Cómo dudar de un Dios tan grande, tan poderoso? ¿Cómo resistir a un Dios que cuando determina hacer algo no hay quien lo pueda detener? Dios sabe, escuchen bien, cuidar de nosotros aún en medio de una persecución, aún en medio de este desplazamiento tan tremendo, porque el éxodo es ese momento en el que los israelitas iban a migrar de un lugar a otro, ¿verdad? Pero no fueron con las manos vacías. Qué lindo ese Dios que tiene unos detalles demasiado preciosos con cada uno de nosotros. Los israelitas recibieron oro, recibieron plata, recibieron vestidos. O sea, en palabras castizas, se fueron abundantes, bonitos, con regalos, con detalles. Y es la gracia que Dios pone en cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando Dios nos da esa gracia, es imposible resistir la gracia que Dios pone en una persona. Cuando hay mucha gracia en usted y usted se está enfrentando a momentos difíciles, es imposible que alguien le diga que no. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted va a recibir bendiciones y va a encontrar gente que le va a decir: ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo contribuir? ¿De qué manera yo puedo ser parte de la solución de sus problemas? Eso es cuando Dios pone una gracia demasiado especial en aquellos que escuchamos y que obedecemos su voz. Este es el capítulo 3 del libro de Éxodo, un capítulo muy especial y donde podemos detenernos en muchos más detalles para meditar, pero deseo que usted también pueda hacer el ejercicio de leer, de disfrutar la lectura y gozarse en todos aquellos versos que Dios empieza a traer a nuestro corazón para revelarnos sus atributos, su personalidad, sus propósitos, sus sueños, todo lo que Él quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros. Un abrazo para todos y bendiciones por este espacio. Un abrazo y por escuchar la palabra de Dios. Le felicito y por perseverar en leer y en estudiar la Biblia en orden. Le mando un abrazo y mucha motivación para que continuemos perseverando en este proceso tan maravilloso en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Lo imposible obedeció a tu voz. Soy libre hoy porque creo en tu fe. Este éxodo vive en mi corazón. Si tú vas conmigo, no hay temor. Salimos sin mapa, pero con promesa. Frente al mar, detrás la amenaza. El miedo gritaba, no hay salida, pero Dios habló y cambió la escena. El mar se partió, no fue ilusión. Pisamos seco por revelación. Lo que me seguía quedó enterrado. Mi pasado ahogado, nunca regresando. En el mar hiciste maravillas, Señor. Abriste
Soy libre hoy porque creo en tu fe. De Éxodo vive en mi corazón. Si tú vas conmigo. ¿Dónde te puedo contar las historias de papá? Cómo yo pude escapar de la boca del